Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a este 10º día de las lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy continuamos con aquellos cuestionamientos que se realizan, en este caso, a la fe católica por parte de las tendencias que existen dentro del mundo. Y hoy específicamente trataremos al respecto de la nueva era.
si es un término que no es muy conocido por ustedes, se puede englobar que la nueva era, más o menos aproximadamente, son estas tendencias que aparecen a partir del siglo XX y que tienen como propósito, de cierta manera, revestir al ser humano como un ser religioso, pero con características de elección múltiple al respecto de lo que más le guste. Me explico un poco más. La nueva era son tendencias que de cierta forma tratan de hacer comprender al ser humano que está bien que elija de las religiones todo aquello que le gusta, y aquello que no les gusta pues simplemente se descarta. Es por eso que justamente se puede decir que es como una especie de supermercado religioso, en el que prácticamente uno escoge aquellas cosas que le gustan, que le apetecen, que le llaman la atención, pero aquellas que no, pues simplemente las descarta. Y hay un particular acento que en este caso nosotros dentro de esta lección quisiéramos hacer, y es por eso que hemos dado lectura precisamente al tercer capítulo del libro del Génesis. Porque dentro del relato que acabamos de escuchar se puede evidenciar los engaños de la serpiente. Y vamos a ir tomando estos engaños de la serpiente al respecto de Adán y Eva, y cómo a día de hoy, por ejemplo, estas tendencias del mundo como la nueva era también influyen y tratan de seducirnos de la misma manera. Dentro del tercer capítulo del Génesis, precisamente se indica en el versículo primero aquella pregunta que la serpiente le hace a Eva. Dice, dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Hemos visto anteriormente que de hecho la prohibición no era que no coman de ninguno de los árboles del jardín. La prohibición era que no coman específicamente del fruto de uno de los árboles del jardín. Y es por ello preciso que nosotros sepamos identificar cuál es la mentira de la serpiente. La serpiente, astuta como era y con el propósito de engañar, y precisamente la serpiente es el diablo, el tentador, el acusador, trata de engañar en este caso a la mujer con una pregunta que de hecho no era correcta. Entonces le dice, es cierto que te ha prohibido, en este caso les ha prohibido en este caso comer de todos los árboles del jardín. Y ella responde en el versículo 2, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis so pena de muerte. Resulta que el engaño en la pregunta era precisamente al respecto de que no se podía comer nada, de que existía una prohibición de no comer. Por el contrario, en este caso Eva, llegando en respecto de las seducciones, de la tentación que le proponía la serpiente, le dice, no, realmente no es así. Nosotros podemos comer de todos menos de uno. Y continúa la tentación por parte de la serpiente, que indica lo siguiente, en el versículo 4, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Nuevamente, con esta consecución de preguntas, la serpiente lo que estaba tratando de hacer es precisamente realizar en Eva una seducción y un cuestionamiento al respecto del mandamiento que ya les había dado Dios de no comer del fruto del árbol prohibido, ¿no? Entonces, resulta que no era cierta la primera interrogante que les hacen, pues si podían comer de todos los frutos menos de uno. La serpiente dice no pueden comer de ninguno, Eva dice sí podemos comer, en este caso de los frutos, menos de uno. Y la segunda interrogante que le plantea pues precisamente es el hecho de poner en duda el mandamiento de Dios. Es un cuestionamiento que inclusive si nosotros nos ponemos en los zapatos de Adán y de Eva, termina siendo un poco llamativo, porque resulta que Dios dice no coman del fruto prohibido porque morirán, so pena de muerte inclusive dice, ¿no? Mientras que la serpiente les asegura que no morirán.
sino por el contrario, es como si Dios estuviera reservando algo, tuviera un recelo de que ellos realmente coman esa fruta, ese fruto del árbol prohibido, y la serpiente añade, porque el día en el que ustedes comáis, se les abrirán los ojos y seréis como dioses. Entonces, no resultaba solo el hecho de que cuestione el mandamiento de Dios, en este caso para Adán y Eva, sino que a su vez también les dice que comiéndolo recibirán una categoría superior, serán como Dios, ustedes serán como dioses. Es por eso que precisamente ellos caen en esta seducción y primero en este caso come Eva y después precisamente se lo da a Adán, y es algo que nosotros deberíamos identificar porque precisamente es la forma típica en la que realmente las tentaciones llegan a nuestras vidas. Cuando nosotros no cortamos las tentaciones y permitimos que avancen, pues precisamente estamos en riesgo de cometer un pecado. Pero hay algo más que yo quisiera resaltar de estos versículos, y es precisamente el hecho de que parecería que la serpiente tiene razón, porque ellos comen el fruto y no mueren. Entonces, ¿cómo es posible que Dios les dijo que no coman del fruto, so pena de muerte, y ellos específicamente comieron y se cumple en este caso lo que dijo la serpiente? No murieron. Específicamente, el teólogo Scott Hahn, que a día de hoy es uno de los teólogos de Estados Unidos, de los más sobresalientes, comentando específicamente estos pasajes bíblicos, él comentaba que no es que la serpiente tuvo razón. Ellos murieron a una vida espiritual. Es por eso que posteriormente ellos tendrían que salir del Edén, en el que se encontraban viviendo en la presencia del Señor. Realmente sí murieron a un nivel espiritual. Físicamente no lo hicieron, pero murieron a un nivel espiritual, razón por la que tuvieron que ser expulsados del Edén. Así que no es cierto lo que dijo la serpiente, y aquí yo quisiera llegar pues a una conclusión al respecto de este pasaje bíblico, y es el hecho de que finalmente estas seducciones de la serpiente son llamativas, son cuestionantes. Inclusive Scott Hahn, también comentando precisamente estos versículos, decía algo que llama mucho la atención, es el hecho de que Adán y Eva caen en la tentación de la serpiente por soberbia, porque precisamente la soberbia es el origen de todos los pecados, como lo habíamos comentado en lecciones pasadas, y es el anhelo que ellos tienen de, a pesar de haberlo tenido todo, tenían la presencia del Señor en el Edén, podían en este caso comer todo tipo de frutos excepto uno, es decir, se les estaba pidiendo obediencia, y ellos no fueron capaces de mantenerse en la obediencia. Y precisamente cuál es la razón por la que ellos desobedecen: por la soberbia, por este anhelo de querer ser como dioses. Hemos dicho inclusive en lecciones pasadas que ellos tenían dones que son fuera de la propia naturaleza, que se llaman preternaturales. Ellos tenían, por ejemplo, conocimiento infuso y tenían otros dones semejantes. Entonces no eran como niños ingenuos a los que no se les podía engañar, a los que era mucho más fácil engañar, sino que obviamente ellos tenían un conocimiento al respecto de los mandamientos que Dios les había dado, y tenían conocimiento inclusive al respecto de Dios, pero caen por este anhelo de querer ser como dioses, de aspirar más, algo que a día de hoy inclusive en nuestra propia naturaleza es muy palpable. Es de cuestionarse que en nuestra sociedad mucho se habla al respecto del tema de las competencias. No me importa, en este caso, pisotear a quien sea con tal de yo obtener un mejor resultado, obtener un mejor puesto, es decir, sigue ahí presente en el ser humano este estado de pecado que está desordenado, que es la concupiscencia, que precisamente trata de desobedecer los mandamientos de Dios y tratar de aspirar a hacer algo más. Entonces, no es que Dios era malo, Dios precisamente había creado la humanidad en un estado de perfección, requería de que este estado de perfección se vaya haciendo cada vez más pleno, es decir, que la perfección de la humanidad sea cada vez más plena, pero precisamente pues nuestros padres originarios, Adán y Eva, pues no superaron esta prueba que en este caso Dios había puesto al respecto de su propia naturaleza, ¿no? Pese a que les había brindado las virtudes y los dones necesarios para poder subsistir. Entonces,
finalmente, ¿no?, estos versículos bíblicos terminan especificando que el ser humano Adán y Eva, luego de haber, en este caso, comido del fruto prohibido, que dicho sea de paso, en ninguna parte se dice que es una manzana. Las pobres manzanas sufren de esta entre comillas, discriminación, a pesar de que dentro de los pasajes bíblicos se habla de un fruto, no se especifica si era una pera, si era una manzana. Entonces, Adán y Eva comen del fruto prohibido, se les abre los ojos, se dan cuenta de que estaban desnudos, comienzan a taparse con las hierbas que se encontraban dentro del Edén. Posteriormente llega Dios y los busca. Ellos se encontraban escondidos, y es precisamente el efecto que proviene del pecado, que uno siente vergüenza de haberlo cometido y se esconde. Relacionando este pasaje bíblico específicamente con la nueva era, nosotros podemos darnos cuenta de que a día de hoy existe una gran promoción al respecto de que nosotros somos quienes definimos el bien y el mal. Una de las posturas específicamente de la nueva era es precisamente que nosotros somos quienes dirimen lo que es bueno y lo que es malo. Se dice, ¿no?, inclusive dentro de la nueva era, que aquello que te haga bien es lo que está correcto, ¿no? Es la verdad. Inclusive se habla de una verdad relativa que depende de cómo tú aprecias las cosas y cómo yo aprecio las cosas, y ambas posturas están bien. Entonces, eso no podría ser un indicio de verdad. Eso no podría ser un indicio de algo correcto, porque si nosotros hablamos de verdad, entonces debemos reconocer que existe un camino para llegar a ella, que ella es de una naturaleza específica. No podemos identificar que la verdad está sujeta a mi interpretación de las cosas, sino por el contrario, que la verdad es una. Dentro del Evangelio específicamente hemos podido recibir aquella afirmación de nuestro Señor en el que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí llega precisamente uno de los cuestionamientos que se plantean con la nueva era al respecto de nuestra fe católica, que no existe un solo camino, que existen varios caminos. Es más, que nosotros podemos crear nuestros propios caminos, cuando realmente nosotros como católicos sabemos, por parte de la enseñanza que se nos brinda por parte de nuestra Iglesia Católica, que el camino es uno, es nuestro Señor. Sus enseñanzas son el camino para que nosotros podamos ser plenos y felices, no un relativismo que se basa un poco más en sentimentalismos, en aquellas cosas que me hacen bien y no me hacen bien. Entonces, particularmente aquí quisiera tocar unos temas al respecto de cómo la nueva era trata de cómo conquistarnos al modo en el que trató de conquistar la serpiente a Adán y a Eva. Se habla, por ejemplo, del tema de la reencarnación. Nosotros como católicos creemos en la resurrección. No compartimos, y de hecho no es compatible entre nuestra fe y la fe, por ejemplo, hindú, el tema de la reencarnación y el tema de la resurrección. Para ello vamos a leer la epístola de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, que nos dice lo siguiente: y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, dentro de su carta a los Hebreos, nos indica claramente que el ser humano muere una sola vez y después es el tiempo del juicio, y obviamente iremos al cielo, al purgatorio o al infierno, dependiendo del santo juicio de Dios. Entonces, no es compatible que nosotros podamos creer a su vez en la reencarnación, sino que nuestra Santa Iglesia Católica, con las enseñanzas inclusive de la Sagrada Escritura, como por ejemplo este versículo, da clara muestra de que es la resurrección, y de hecho nosotros no tenemos diferentes vidas, no dependemos de que, por ejemplo, como lo sostiene la reencarnación, nosotros, dependiendo de las buenas obras o de las malas obras que hagamos, pues subiremos como un estatus o bajaremos en cuanto a estatus, y tendremos en este caso diferentes tipos de vidas hasta alcanzar un estado pleno, ¿no? Nosotros creemos que es la resurrección aquella que en este caso nos llevará al cielo o al infierno, pero tenemos una sola vida. Entonces,
Reencarnación y resurrección de por sí no son compatibles. Y la nueva era, este relativismo moral, este relativismo religioso, pretende hacernos creer que en este caso está bien creer en la reencarnación, está bien creer en la resurrección, porque finalmente no existe un análisis un poco más fuerte al respecto de que ambas son incompatibles. Hablando en estricto sentido, pues precisamente son incompatibles. Otra forma en la que la nueva era también ataca, en este caso, aquellas cosas que se enseñan por parte de la Iglesia Católica, es el hecho de la religión. Se dice muchas de las veces que Dios no es religión, que Dios es algo como un sentimiento, y precisamente a veces inclusive se toman pasajes bíblicos como aquel en el que se dice que basta con que tú en este caso ores en lo escondido de tu cuarto para encontrar a Dios. Dicho sea de paso, es el ataque para decir ¿por qué ir a la iglesia? Porque yo tengo que ir a la iglesia si yo en mi cuarto puedo encontrar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con estas afirmaciones que se hacen, porque particularmente traen el riesgo de que yo relativice mi fe, al punto en el que después yo también tendré el criterio de decir, pues yo soy el que dirime si esto es un pecado mortal, esto es un pecado venial, o finalmente después diré, para mí los pecados no existen, Dios es misericordioso, todos nos vamos al cielo, y basta decir en este caso que yo creo en nuestro Señor Jesucristo y estoy salvado, por ende no importa si mis obras son malas. Suele decirse, ¿no? Inclusive el que peca y reza empata. Entonces no es así. Nosotros debemos saber precisamente que nuestra fe y Dios en sí mismo nos exige un amor puro, un amor real, un amor que esté demostrado con obras. Entonces no podemos caer en estas seducciones que se nos plantean. Y particularmente en esta, ¿por qué en este caso es necesaria una religión? ¿Por qué en este caso es necesario ir los domingos a misa cuando el pasaje bíblico nos indica que es necesario simplemente orar al Señor en lo oculto, en este caso en mi cuarto? Inclusive cuando uno lee la Sagrada Escritura tiene que saber contextualizar los pasajes bíblicos. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando del pasaje en el que lo preferible sería que nosotros en nuestro cuarto recemos y encontremos a Dios, está atacando la soberbia que tenían los fariseos de tratar de exhibirse públicamente en los templos para que todo el mundo los escuche. Si es que nosotros contextualizamos este pasaje bíblico específicamente al hecho de que Jesús estaba atacando el hecho de que yo me publicito como el buen orador, el que siempre hace oraciones bien bonitas para que toda la comunidad, en este caso a mí me aprecie, pues obviamente Jesús presenta un planteamiento contrario y dice, lo preferible sería que solo tú sepas la profundidad de tus oraciones porque Dios te escucha. Es a aquello a lo que trata de aludir precisamente este pasaje bíblico. No al hecho de que no deben existir iglesias, que no debe existir religión y que cada uno tiene que orar cuando quiera y cuanto quiera, porque precisamente Jesús era judío y los judíos tenían templos y asistían con temporicidad adecuada a los templos. Entonces la religión no es algo que se inventó la Iglesia Católica ni cualquiera otra de las religiones para que en este caso las personas acudan a ella. Dicho sea de paso, y sobre esto también profundizaremos en las lecciones al respecto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos de Dios. Y si bien nosotros podemos orar en nuestro cuarto, la necesidad de Dios de comulgar su cuerpo y su sangre nos hace precisamente ir a las iglesias, a asistir a las iglesias. De hecho, la Santa Eucaristía es un gozo muy grande que nosotros tenemos como católicos que aprender a apreciar cada vez más. Para ir finalizando, este relativismo moral, este relativismo religioso ha provocado también que inclusive la presencia de nuestra fe se vaya de cierta forma aminorando. ¿De qué manera? Al principio se decía que la iglesia no, pero que Cristo sí. Posteriormente se dirá Cristo no porque existen otras religiones, entonces Cristo puede ser como una ofensa a las demás religiones, entonces Cristo no, Dios sí. Y finalmente se termina diciendo pues Dios no, yo y mis criterios sí. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar aquellas tendencias que nosotros podemos tener. De hecho, es muy fácil en que nosotros podamos acceder a ellas. Típicamente, si simplemente quisiera citar
Algunas de ellas son, por ejemplo, estas costumbres que tienen dentro de otras religiones que no son totalmente compatibles con nuestra religión, como por ejemplo, ya lo hemos dicho, con la reencarnación y la resurrección, como por ejemplo son tener estos ojos de Osiris o cosas por el estilo, o estas piedras que tienen energías, porque Dios también es energía y todos somos energía y somos seres de luz, y hay que tener mucho cuidado con ello porque precisamente esas son las muestras de la nueva era. Si yo puedo, en este caso, rezar el Santo Rosario y cargar el Santo Rosario en mi cuello, debo tener el cuidado de no pensar que por llevar el Santo Rosario mi día va a ser bueno, me trae suerte, porque realmente las enseñanzas del Evangelio no se resumen a la suerte. Jesús nunca predicó, para que tengan buena suerte, hagan esto. No es como un par de métodos para que nosotros podamos tener o no podamos tener buena suerte, sino por el contrario, el Evangelio se trata de una vida que no tiene siempre éxitos, que ocasionalmente también tiene sufrimientos, pero que en medio de todos ellos nuestro Señor está ahí. Nuestra vida no se resume en éxito y buena suerte. Nuestra vida se resume en ser fieles a los mandamientos de nuestro Señor. Por ende, estas piedritas, estos mantras que a veces también se plantean, el yoga mismo, son comportamientos que son incompatibles con nuestra fe. Se dice inclusive, ¿no? Pero ¿por qué el yoga? Si el yoga es algo físico, algo bonito, algo que no le hace daño a nadie. Si bien es cierto que físicamente, en este caso, nosotros podemos tener posturas que de cierta forma podrían tener algún tipo de relajación físicamente en nuestros cuerpos, el hecho es de que estas meditaciones, estas posturas, fueron pensadas con otro propósito. Entonces no tienen en propósito, en esencia, el hecho de adorar a nuestro Señor. Tienen como propósito y en esencia cumplir fines distintos al que nuestra religión, en este caso, pregona. Entonces, por ende, son incompatibles con nosotros. Mucho más se puede decir el hecho de que, por ejemplo, nosotros, aparte de dejar de lado el hecho del yoga para sentir en este caso paz y tranquilidad, nosotros tenemos la oración, nosotros tenemos en este caso la palabra del Señor, tenemos meditaciones propias de la Iglesia Católica. Entonces no es una forma de distanciarnos de nuestros hermanos, sino es una forma madura de reconocer que nuestra fe, que es un principio de verdad para nuestras vidas, tiende a enseñarnos algo que es correcto y es diferente en este caso a los demás. Dicho sea de paso, y para finalizar este tema, por ejemplo, que muchas de las veces se cuestiona con el tema del yoga, las religiones que justamente pregonan este tipo de meditaciones usualmente tratan de alcanzar el nirvana, lo que es una especie de paz, alienándose o alejándose de todo lo que pueda existir a nuestro alrededor. Mientras, por el contrario, nuestra religión trata de que nosotros no nos aislemos de los males que existen a nuestro alrededor, sino que en medio de ellos encontremos el propósito que Dios nos da. Es decir, nuestra paz no está en alejarnos de los demás. Nuestra paz como cristianos está en el hecho de nosotros inmiscuirnos en la vida de los demás y tratar de buscar una paz mancomunada. Una paz que, si bien es cierto, como les comentaba a un inicio, pues tiene ciertos padeceres, tiene ciertos sufrimientos, el Señor está permanentemente ahí. Entonces, estos gatitos chinos que levantan la manito y que tienen suerte, estas energías que uno dice, traje esta piedrita porque me trae energía, son cosas de superstición. Y la superstición obviamente no es compatible con nuestra fe por el hecho de que nosotros creemos que, Romanos 8:28, Dios permite todo para el bien de los que lo aman. Es por eso que nuestra religiosidad no depende de suertes, que es una religiosidad quizás todavía inmadura, sino depende de creer que en este caso Dios obra todo para nuestro bien. Para finalizar, quisiera nada más relatarles una historia que es muy, muy interesante y que se encuentra replicada dentro de una de las basílicas en París, Francia. Se encuentra un vitral en el que existe, un vitral es precisamente esta forma circular en la que existen diferentes interpretaciones artísticas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este vitral? Es una forma circular en la que en el centro está nuestro Señor Jesucristo, en la parte superior está un rey, en la parte derecha está el rey cayendo, en la parte de abajo se encuentra un mendigo y en la parte izquierda es el mendigo que nuevamente está subiendo. El vitral explica lo que significa la vida cristiana.
porque hay ocasiones en las que nosotros estamos reinando y controlamos en este caso todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Hay veces en las que no podemos controlar y caemos de ese reinado. Nos encontramos en algunas ocasiones como mendigos y necesitados, ya sea física, espiritual, psicológicamente, pero posteriormente también tenemos la facultad de levantarnos. Este ciclo se replica usualmente en nuestras vidas. ¿Y qué es lo único que no se mueve de este ciclo de caídas y levantadas? Nuestro Señor Jesucristo, que está en el medio. Él es el único que no se mueve. Así que, ¿por qué no permitirnos a nosotros madurar un poco más al respecto de nuestra religión? No creer en suertes, sino creer en nuestro Señor y entregarnos a Él para la custodia de nuestras vidas. Como práctica nada más, queridos hermanos, les proponemos reflexionar al respecto de aquellas seducciones de la nueva era que nosotros tenemos. Si tenemos estos gatitos, si tenemos estas piedras de energía o cosas semejantes a ellas, pues hay que buscar dejarlas de lado porque precisamente no son compatibles con nuestra religión. Hay mucha información al respecto de esto dentro de redes sociales. Si ustedes desean, nosotros podemos brindarles más información porque a veces las sesiones nos quedan un poco pequeñas, pero es importante desprenderse de ello, porque finalmente y en resumen, podemos tener una religión todavía inmadura que cree en la buena suerte y en la mala suerte, o podemos creer en un Dios que nos ama y que obra todo para nuestro bien, que cuando reinamos está con nosotros, que cuando caemos está con nosotros, que cuando somos mendigos está con nosotros y que cuando nos levantamos también está con nosotros. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.